Para que podamos hablar sobre este tema del alcoholismo que ahorita en los últimos tiempos ya no se ve como anteriormente se veía dogmatizado como un vicio o como una problemática que generaba vergüenza, que generaba miedo entre las personas, entre los familiares y entre el mismo alcohólico. Esa ignorancia que se tenía sobre lo que era el alcoholismo, que no era un vicio, sino verlo ahora como un problema de salud, hoy ha llevado a que se tenga inclusive reuniones como las que hoy estamos haciendo. Pero generalmente se producía un conflicto dentro de lo que es la familia. El mismo alcohólico negaba que tuviera un problema con su manera de beber. A veces no nos percatamos realmente quién es un alcohólico o quién es un borracho. E inclusive a la fecha no se tiene en claro que alcohólico es aquella persona que tiene problemas con su manera de beber. Y cuando la persona tiene problemas con su manera de beber, que esto le ha repercutido socialmente, económicamente e inclusive en su vida sexual y emocional, estamos hablando con un problema de alcoholismo que es incurable, que es progresivo y que es mortal. Que no así aquel que es un alcohólico social, pero que también puede llegar a ser un alcohólico crónico, cuando te puedes tomar fácilmente una o dos copas y detenerte y no hay ningún problema. A veces se tiene la equivocada idea de que porque tomas una copa de vino mientras estás comiendo, de vino tinto, de vino blanco, o una cerveza, en fin, en una reunión, se te puede tildar de alcohólico y en realidad no es así. En realidad no es así. Pero la gente a veces se confunde. Cuando eres un alcohólico tienes problemas con tu manera de beber. E inclusive puedes ser un alcohólico social que pueda beber cada mes, cada 15 días en reuniones, en una boda, en una fiesta de 15 años, etcétera, etcétera, y tener problemas con tu manera de beber. Pero solamente es aquel que tiene problemas con su manera de beber que se le considera como alcohólico. Este mismo desconocimiento lo tiene la familia. Y la familia no entiende cómo para un alcohólico puede ser el alcohol, esta sustancia etílica, una medicina que produce este efecto en el alcohólico, un desinhibidor. Porque esto es lo que produce en un alcohólico, el que se desinhiba, que calme a través de esta sustancia su baja autoestima, que desaparezca sus complejos, su devaluación, su incapacidad para relacionarse o de comunicarse. El alcohólico bebe inmediatamente y de manera rápida grandes cantidades porque en sí no saborea el alcohol. El alcohólico no le gusta el sabor del alcohol. Al alcohólico lo que le agrada es el efecto que produce el alcohol. Este efecto que le produce el alcohol para el alcohólico es importante porque esa es la medicina que le calma ese malestar que le ha estado produciendo durante años. Esto la familia no lo entiende. Y la familia no lo entiende como su familiar es uno sin alcohol y es otro sin alcohol. En alguna literatura de Alcohólicos Anónimos hace referencia como una metáfora del Mr. Hyde y el Dr. Jekyll.
de cómo es una persona honorable y respetable, sin embargo, bajo los efectos del alcohol, se convierte en Iván el Terrible, maneja así la metáfora. Y es que efectivamente la transición del individuo que no bebe al que bebe es totalmente diferente. Y efectivamente es sociable, es cariñoso, es excelente bailarín, es un excelente contador de chistes, el alcohólico, pero nada más con los demás. Con la familia es Iván el Terrible, y eso no lo entiende la familia. Eso no lo entiende, inclusive a veces llegan a decir en algún momento, yo me gustaba más cómo es mi padre cuando bebía que cuando no estaba alcoholizado. En la familia produce una serie de efectos. La vergüenza que sufren tanto los hijos como la esposa, la vergüenza de tener un familiar que busca en todo momento, porque cuando despierta piensa en el alcohol, buscar el momento para poder tomar la primera copa durante el día, porque el alcoholismo es una obsesión mental y una compulsión física que lo lleva a estar bebiendo, despierta pensando en alcohol, todo el tiempo está buscando una manera para poder llevar a cabo su borrachera del día, llevarse la primera copa durante el día. Y la familia se siente avergonzada. La familia se siente avergonzada, los hijos no llevan a sus amigos a casa porque hay un alcohólico en casa, los hijos empiezan a tener problemas de comunicación. Algo que tiene que quedar bien claro es que cuando en una familia hay violencia, la comunicación se rompe. Desafortunadamente, la violencia produce que haya problemas de comunicación. Los hijos de los alcohólicos, familiares de los alcohólicos, se sienten avergonzados del comportamiento, pero principalmente el efecto que produce en su psique, esa valía que se va perdiendo como consecuencia de tener en casa una persona que no la ven como un problema de salud, sino una personalidad que se transforma con o sin alcohol. Los muchachos no llevan a sus amigos a su casa, obvio que no, obvio que niegan que hay en casa un problema, obvio que se niega el mismo alcohólico que tiene un problema. De hecho, el alcohólico busca pretextos y argumentos para poder beber, y esos pretextos y argumentos que usa el alcohólico para poder beber puede ser porque el equipo ganó, o porque su equipo perdió, porque tuvo una discusión, o porque estamos festejando nuestra amistad. Cualquier pretexto es muy bueno que use el alcohólico para poder beber y satisfacer su obsesión y compulsión. Y eso la familia no lo entiende. En realidad todos esos pretextos son para esconder su obsesión y su compulsión para poder beber. Entre la familia les cuesta trabajo que se lleve a cabo esa comunicación. Donde hay miedo, no hay comunicación. Y el miedo se empieza a formar a través de la violencia que existe, que puede ser desde una violencia pasiva hasta una violencia activa. La esposa o familiar del alcohólico de la pareja, puede ser el esposo, puede ser la esposa, empieza a formar un papel, y un papel fundamental es desarrollar una codependencia con el alcohólico. Pensar o creer que está en sus manos el que el alcohólico deje de beber es una locura. Definitivamente es una locura. Pensar que en mis manos está que el alcohólico deje de beber, y usa una infinidad, un abanico de posibilidades y de herramientas y de estrategias y de chantajes para que el otro deje de beber, que va desde amenazarlo de que si sigue bebiendo o si me sigue tratando, lo vamos a dejar, me voy a llevar a los hijos. A veces lo he comentado,
que manejamos lo que es el me voy de la casa, y efectivamente la esposa del alcohólico cree que con esas actitudes de dejarlo, de llevarse a los hijos, el otro puede reflexionar y entrar en razón para que deje de beber. Ella no se da cuenta que no es porque él no lo desea. Él desea dejar de beber, pero su voluntad está anulada. Su voluntad está anulada y él es el que no puede dejar de beber. Cuando un alcohólico le dice a la esposa y a los hijos, te prometo que voy a dejar de beber, él lo está diciendo con toda verdad, él no está mintiendo. Él en verdad, en esos momentos se siente avergonzado por lo que hizo bajo los efectos del alcohol y realmente quiere dejar de beber. Pero su voluntad está anulada ante el poder del alcohol. Ella lo amenaza, ella se va, pero algo que tiene también y que empieza a desarrollar el familiar del alcohólico, algo que tiene que quedar muy claro es que la enfermedad del alcohólico no enfermó a la esposa, no enfermó al marido, y eso lo va a llevar y lo va a conocer en Al-Anon. A ver, usted no le enfermó el alcoholismo de su marido, a usted no lo enfermó el alcoholismo de su esposa, a usted lo que lo enfermó ya lo traía. Precisamente porque usted ya estaba enferma, por eso se vinculó con un alcohólico. Porque usted ya estaba enfermo, por eso se vinculó con una alcohólica. Porque usted ya estaba enfermo. El alcoholismo que desarrolló su pareja o que tiene su pareja, lo único que lo llevó a usted es a incrementar su nivel de neurosis, a incrementar sus estados depresivos, a incrementar sus crisis de ansiedad, a creer o tener la idea de que en sus manos está, de que el alcohólico deje de beber y que con su gran amor usted va a hacer que el alcohólico deje de beber, una actitud totalmente codependiente. La esposa del alcohólico se convierte en una salvadora de su borracho, de su alcohólico. Usted no puede ni está en sus manos, pero ella no lo sabe. Ella cree que ese es su papel. Ella piensa que está en sus manos, que el alcohólico deje de beber, por eso lo amenaza diciéndole que lo va a dejar. En realidad, cuando ella lo deja pensando en que va a regresar. Realmente no lo va a dejar. Es parte del juego, es parte del drama. Es parte de la relación destructiva que está teniendo el alcohólico. Ahora, es porque es parte del juego. Es parte del juego que está teniendo el alcohólico y la esposa del alcohólico. Él convertirse en una víctima y ella convertirse en salvadora de esta víctima. Mas cuando él está bebiendo, él es un perseguidor, es un tirano, es un verdugo de la familia. Así lo ve la familia. Esto empieza a afectar, porque no nada más está la amenaza de dejarlo. A veces estar echando, y voy a continuar, porque aquí ya perdimos comunicación, pero... Aquí ya perdimos comunicación con Colombia, pero ahorita los vamos a retomar. Aló, sí, estaba escuchando música, pero yo seguí compartiendo.
Ok, gracias, Gloria. Gracias. Comentaba que no nada más es la amenaza, que quede claro que cuando la esposa del alcohólico dice es que te voy a dejar y se va de la casa, no lo hace pensando en dejarlo, solamente es una amenaza, es parte del juego, porque en el fondo ella sabe que tiene que regresar, solo está dándole una lección a su enfermo, pero no lo va a dejar, no lo va a dejar, es parte del juego. Lo amenaza, se enoja, pelea, le mete sentimientos de culpa, le mete vergüenza, le mete miedo al alcohólico. Todo esto es con una intención, querer controlarlo, querer controlar a ese que yo le resuelvo la vida. El alcohólico, después de una borrachera donde él se convirtió en Iván el Terrible, en un verdadero verdugo y perseguidor, después de estar ejerciendo ese papel, va a pasar a ser una víctima. Y quien va a asumir ahora el papel de verdugo va a ser la esposa, donde le va a reprochar todo lo que hizo, donde le va a meter culpa, miedo y vergüenza. Y el alcohólico, avergonzado y con culpa, responder para poder subsanar lo que hizo bajo los efectos del alcohol. Todo esto es parte de un juego. Todo es parte de un juego. En realidad, en el fondo, ella está aprendiendo un juego que le está llevando a una zona de confort, porque después de la borrachera, ella puede controlar y someter a su alcohólico, y el alcohólico sabe que después de su borrachera tendrá que pagar el precio de lo que hizo, pero ya bebió. Y a veces lo paga con dinero, con paseos, con vacaciones, con viajes, con bienes materiales para calmar la culpa que siente por lo que hizo. Esto es parte del juego. Esto es parte del juego. En el fondo, ella quiere que él deje de beber. ¿Ah? Quiere que deje de beber, pero también está... sabe que si él bebe, el día de mañana ella va a tener el poder y el control del juego. Es un cambio de roles. Es un cambio de roles donde yo te castigo, pero también tengo el poder sobre de ti porque sabes lo que hiciste con nosotros. Esto a los hijos les desconcierta. Ver que el alcohólico que tiene todos los derechos y la madre que tiene todas las responsabilidades. Hay una polaridad en la educación de los hijos. Hay estados, por ejemplo, los hijos se presentan 4 actitudes. La primera, los hijos de los alcohólicos se convierten en, uno de ellos puede ser hiperresponsable. El clásico hijo o hija que se convierte en marido de su mamá. El clásico hijo o hija que se convierte en mamá de sus hermanos. Por eso se llaman familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque empezamos a cubrir funciones que no nos corresponden. Esta función no me corresponde, pero yo la tomo. El hijo se hace cargo, o la hija se hace cargo de sus hermanos y se convierte en mamá de ellos. La señora, ante la situación económica o la discapacidad que tiene el alcohólico de trabajar o de llevar el sustento a la casa, se convierte en padre de la familia. Y estos hijos hiperresponsables que cuando crecen cuesta mucho trabajo que aprendan a vivir, se vuelven en los futuros codependientes de sus relaciones que van a tener a futuro. Algo que está comprobado es que generalmente un 84% de los hijos de los alcohólicos se relacionan con alcohólicos. Y aquel que es hiperresponsable principalmente es la que lo busca.
Existe el hijo hiperresponsable, existe el hijo conciliador. El hijo conciliador es el que siempre está tratando de hacer que las cosas estén bien, que no parezca que en casa hay un alcohólico, que no parezca que en casa hay locura, que no parezca que en casa hay golpes, que no parezca que en casa hay gritos, que hay injusticia, que hay abandono, porque el alcohólico se puede ir por 2, 3, 4, 5 o hasta por 15 días, un mes y desaparecerse, acabarse el dinero que se llevó en alcohol y después regresar a casa. Y en ese tiempo el hijo hiperresponsable se convirtió en el marido de su mamá o la esposa del papá, y el hijo conciliador se la pasó tratando de estar que todos los hermanos y la mamá estén bien, que decirles a los de afuera que todo está bien, que no pasa nada. El clásico hijo que niega todo. Está un hijo que es el sumiso, el adaptado, el que no tiene voluntad. Cree que la solución para la situación, para la locura que se está viviendo en casa, es obedecer. Y obedece, se le despoja de su voluntad, es obediente. Si le dicen haz, lo hace. El papá lo manda por su botella de alcohol, obedece, va por la botella de alcohol. Le dicen quédate ahí sentado, ahí se queda sentado. Si le dicen párate y vete, se va, te queremos aquí, está bien aquí. Es un niño sin voluntad. Y está el cuarto hijo. El cuarto hijo es el rebelde, es el que constantemente está peleando con el padre, con el alcohólico o la alcohólica. Es el clásico que está peleando con su madre o con su padre por permitir que haya un alcohólico en casa. Es el que está en contra de la injusticia, es el que ve una vida indigna, es el que tenemos problemas en la escuela, tiene problemas en la calle, es con todo el mundo se está peleando. Es el hijo rebelde, es inclusive aquel que se atreve a hacer lo que la madre, esposa de alcohólico, no hace, inclusive a correr a su padre o decir que si esto no cambia, él se va de la casa y se llega a ir. Todo esto es con una función. No es que se quiera vivir placenteramente, no se busca vivir con placer, lo que se busca es no sentir dolor. El dolor de un abandono, el dolor de un rechazo, el dolor de una injusticia, el dolor de una humillación. Por eso el familiar del alcohólico, el conciliador lo niega. Por eso el hiperresponsable, o más bien yo le digo hijo metiche, el que se pone a cumplir funciones que no le corresponden, como el de mamá o de papá de sus hermanos, o marido de su mamá, o esposa de su papá, lo hace para que no duela tanto la ausencia o la poca funcionalidad de un alcohólico en casa. Esto genera, ¿le podríamos llamar locura? Claro que es locura. Es una familia totalmente disfuncional. De estos 4 hijos, el hiperresponsable, el conciliador, el adaptable o el adaptado o sumiso y el rebelde, el más sano es el rebelde. Y paradójicamente es el primero que manda a la terapia, es el primero que llega al ANON, y aunque no lo crean es el más sano. Yo en anteriores intervenciones lo he mencionado. La rebeldía a veces se toma como un defecto. En realidad, la rebeldía es un escudo para proteger mi yo, mi identidad. Y en algunos caminos espirituales se toma la rebeldía como un
como una cualidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es enojo o rabia ante la injusticia. El hijo rebelde está molesto ante la injusticia. El hijo rebelde está muy molesto ante la injusticia y ve injusticia en casa. Por eso generalmente es el que crea el conflicto, pero también lo hace con un mismo sentido, que en casa no haya dolor. No haya dolor. Negarlo, esconderlo, disfrazarlo o pelear contra el dolor. Que eso es muy común en las familias donde hay alcoholismo. Todo esto que ahorita estamos hablando genera conflictos en la personalidad de cada uno de los miembros donde hay alcoholismo. Personalidades que van llevando al individuo a tener poca capacidad para relacionarse con las personas. Muchos familiares de los alcohólicos tienen serios problemas para relacionarse. Uno de ellos es miedo a intimar. Los hijos de los alcohólicos tienen un miedo muy grande a abrir su corazón y entregarse. No lo quieren hacer. En su inconsciente dicen, si eso hizo mi padre y hizo mi madre conmigo, ¿qué puedo esperar del resto de la gente? Entonces les cuesta mucho trabajo abrir su corazón y entregarse. Tienen un serio problema para relacionarse afectivamente. Buscan en sus relaciones de pareja un pretexto que su pareja tenga para poder justificar el por qué yo no he abierto mi corazón. ¿Y cómo van a abrir su corazón si su padre y su madre, uno con su alcoholismo y la otra con su neurosis, de quien él esperaba el amor, el cariño, la protección y el amparo, no apareció? Es muy doloroso, muy difícil vivir en un ambiente donde hay alcoholismo. Prácticamente yo estoy de acuerdo con este término que manejan en Al-Anon, cuando dicen, somos sobrevivientes del alcoholismo. Y sí, son sobrevivientes porque genera huellas muy dolorosas en el alma y en la personalidad del individuo. Otra de las características que tienen los hijos de los alcohólicos es esa baja autoestima, el abandonarse a ellos mismos. Ellos no son ellos. Siempre están buscando una referencia que imitar para poder comportarme de forma tal en que no sea rechazado. Imitan a deportistas, imitan a cantantes, actrices, actores, etc. Pero desafortunadamente a veces se vinculan con personas que poco provecho pueden tener en su vida. Y esas personas que tienen poco provecho en su vida es lo que los lleva a caer a ellos también en problemas de alcohol o en problemas de drogas e inclusive hasta de delincuencia. Conductas inapropiadas. Algunas hijas de los alcohólicos, esas carencias afectivas las llevan a vincularse en relaciones tóxicas con otras personas porque fue lo que aprendieron. Hace poco yo platicaba con una persona que me hablaba de su relación tóxica que tenía con su pareja y le escuchaba atentamente cómo se quejaba de los celos de su pareja, cómo se quejaba de cómo él la trataba a ella, de cómo ella también buscaba controlarlo, de cómo someterlo, de cómo había un estira y afloja con respecto a la vida sexual, el control, el sometimiento, las discusiones, las peleas, y me decía, es que yo lo amo, pero siempre terminamos relacionándonos de esa forma. Y yo simplemente la miré y le dije, es que eso fue lo que tú aprendiste de niña.
¿Cómo quieres relacionarte en pareja si eso fue lo que aprendiste? Si eso fue lo que aprendiste, una madre que se sometió a los caprichos de un niño en cuerpo de adulto llamado alcohólico. ¿Cómo no vas a quererte ir con el primero que se te puso enfrente o el que te prometió o que te dijo que te amaba y que te prometió una vida feliz si estás harto del infierno que tienes en casa? ¿Cómo no vas a querer rescatar a otro alcohólico si el que tenías en casa, que era tu padre, no pudiste hacerlo? Y en tu inconsciente dices, con este sí voy a hacer lo que no pude hacer con mi padre. Y buscan otro alcohólico. Y buscan otro alcohólico donde inconscientemente quiero ahí conseguir lo que no conseguí con mi padre. Y las relaciones son de celotipia, las relaciones son de violencia, donde las relaciones son de poca comunicación, donde te gobierna la mente, donde tú no gobiernas tu mente te gobierna a ti, y es en base a lo que tu pensamiento, y la palabra pensamiento, recordemos que termina en miento. ¿Por qué? Porque el pensamiento no siempre está basado en la verdad. Muchas veces tus pensamientos están basados en la mentira, por eso termina en miento. Y entonces yo supongo que él me dijo lo que me dijo porque a lo mejor ya no le atraigo. Y es que si mi marido ya no me busca es porque yo ya no despierto deseo o ya no me ama. Y viven relaciones tóxicas, pero fue lo que aprendiste de niña, fue lo que aprendiste de niño. En un ambiente donde hubo alcoholismo, donde hubo chantaje, donde hubo amenazas, pero nada se cumplió, donde de repente la familia estaba bien, donde de repente la familia estaban contentos, alegres, cantando, pero llegaba el alcohol, empezaba a beber el alcohólico y se convertía en un huracán, donde se convertía en un infierno, donde hubo golpes y donde a veces, desgraciadamente, pero tenemos que decirlo, hasta el incesto aparece en ambientes donde hay alcoholismo. El abuso sexual generalmente se encuentra dentro de la misma familia. Y en un alcohólico, el efecto que hace el alcohol en un ser humano es desinhibir esa parte en su estructura psíquica que se llama superego, que es el que regula, es el que filtra tus impulsos, se duerme. Y al dormirse, el alcohólico no sabe de reglas, no sabe de moralidad, no sabe de juicios, y se puede llegar al abuso o al incesto mismo. No es fácil vivir en un ambiente alcohólico, no es fácil, deja huellas, y huellas que a veces son tan comunes en nuestra sociedad que lo vemos como natural, lo vemos como algo normal. Y es tan común que no lo vemos como una sintomatología de una situación traumática vivida en un ambiente donde hubo alcoholismo, donde hubo golpes. A veces tener que hablar con hombres y mujeres y decir, ¿por qué eres así con tu pareja? ¿Por qué eres así con tu compañero? Uno como terapeuta lo pregunta. Y al escuchar la historia del individuo empezamos a entender. Ahora comprendo por qué eres aprensiva. Ahora comprendo por qué eres controladora. Ahora comprendo por qué eres sobreprotectora con tus hijos. Ahora comprendo por qué eres una persona llena de celos. Ahora comprendo. Porque fue lo que aprendiste de niña en un ambiente donde hubo alcohol. Ahora comprendo por qué tienes
no tienes desarrollado tu sentido de pertenencia, porque en un ambiente donde hay alcoholismo te sientes en el aire, no hay amparo, no hay seguridad, no te sientes dueña de nada. Eso es natural, eso es natural y se tiene que trabajar, se tiene que trabajar mucho, mucho con todas esas secuelas que generó el haber crecido en un ambiente alcohólico. Las esposas de los alcohólicos, cuando viven este tipo de situaciones, vivir con un alcohólico, la verdad es que están viviendo situaciones muy difíciles. Y sí me gustaría, ahorita después del corte que vamos a tener, sí me gustaría que habláramos de esta parte importante. ¿Qué sucede cuando la esposa del alcohólico deja al alcohólico? Entonces dice, bueno, si mi problema es el alcohólico, dejo al alcohólico. Y cuando dejo al alcohólico, ¿ya me sané de la situación? No, no, no. Y sí me gustaría hablar de esto después del corte que vamos a tener. Pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que si yo me vinculé con un alcohólico, él no me enfermó. Yo ya estaba enferma, por eso me sentí merecedora de un hombre con problemas de alcoholismo. Yo ya estaba enferma, por eso busqué un alcohólico. Yo ya estaba enferma, por eso me sentí merecedora de un hombre así. Yo ya estaba enferma, por eso en mi sistema enfermo creí que yo era lo que él necesitaba para que yo pudiera rescatar a ese hombre de las garras del alcoholismo. Es más, hasta lo justifiqué. El ponerle cualidades y justificarlo, su manera de beber y su manera de vivir, para poder yo ser la elegida que salve y rescate a ese enfermo. Algo que yo he platicado aquí en México con algunas personas cuando me invitan a compartir, que la esposa del alcohólico, cuando se casa con un alcohólico, no quiere ver realmente quién es, pero es lo que ella siente merecedora, es lo que ella se siente que merece. Y al final termina diciendo, digo, claro, cuando llega a una agrupación como Al-Anon, termina creando conciencia, trabajando con ella, y con el tiempo mira al pasado, se le queda viendo a la expareja, que ya sea alcohólico activo o alcohólico anónimo, y dice, ¿cómo no me voy a enamorar de ti? ¿O cómo no me enamoré de ti si te inventé tantas cualidades? Porque eso es lo que hace la esposa de un alcohólico. Le inventa cualidades a su alcohólico para poder justificar el por qué ella está con él. Le inventa cualidades para poder justificar su codependencia que tiene con el alcohólico, y que ella no puede hacer nada. Y esto que quede bien claro, ella no puede hacer nada por el alcoholismo del otro. No por mucha sed que usted tenga, el alcohólico se va a tomar un vaso con agua. Para que el alcohólico se tome el vaso con agua, él tiene y necesita tener sed. Pero él, si él no tiene sed, no se va a tomar el vaso con agua. Si usted es la que tiene sed, tómese usted el vaso con agua. Pero el tener que aprender y reconocer que tengo un problema por el simple hecho de que siga viviendo con un alcohólico, claro que tengo un problema de autoestima, claro que tengo un problema en mis relaciones interpersonales, claro que tengo un problema muy serio y muy grande que me está llevando a vivir de una manera tóxica con un alcohólico.
pero que quede claro, el alcohólico necesita de una persona enferma como es la esposa y la esposa necesita de un enfermo como él para ambos vincularse y poder darle a este carrusel, como en Al-Anon le llaman, el carrusel de la negación, darle giros y estar en movimiento constante, donde ella es la víctima, pero después pasa a ser perseguidora y después salvadora, y donde el alcohólico es un verdugo, un perseguidor, y termina después siendo víctima y después salva a la familia porque se siente culpable de la familia, pero están viviendo roles enfermos que lo único que lo están llevando es a que la familia no crezca. Cada uno se enferma cada día más y más, Gloria. Vamos a tener el corte, Gloria. Gloria, vamos a tener el corte. Deje entonces, continúo para hablar sobre lo que iba a comentar y después me lanzas la pregunta. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, nosotros continuamos. Mencionaba algo bien importante. ¿Qué sucede si la esposa del alcohólico deja al alcohólico? Ya sea por presión de los hijos, por la misma situación que está viviendo, porque le vino una luz o un rayo donde ella decide por fin dejarlo. Ella tiene que trabajar con ella. Ella tiene que trabajar con ella porque el problema no era él. Si usted pensaba que el problema del alcoholismo era única y exclusivamente del alcohólico, equivocada totalmente, equivocada. Porque lo que usted va a hacer en cuanto ve que el alcohólico es vincularse con otro alcohólico. Claro, no va a faltar el mismo argumento que agarraba el alcohólico para poder beber, que porque ganó su selección, porque perdió su selección, porque ganó su equipo, perdió su equipo, porque vio al familiar que tenía mucho que no veía, que no eran más que pretextos para justificar mi manera de beber. Ella también va a agarrar pretextos, como cuáles. Bueno, sí, que no te das cuenta que es un alcohólico, sí, pero él ya va a AA. Y entonces agarran a otro alcohólico, pero dice que va a AA. Yo a veces les he dicho, a ver, que el borracho que hoy le hayas levantado vaya a Alcohólicos Anónimos, eso no garantiza que esté sano. Porque una cosa es que vaya a Alcohólicos Anónimos, una cosa es que vaya a Alcohólicos Anónimos, una cosa es que vaya a un grupo y otra cosa es que esté practicando un programa. Muchos van a un grupo y yo lo he dicho inclusive hasta con estas palabras. Cualquier tarugo, cualquier estúpido, cualquier pendejo va a un grupo, pero no cualquiera va a un programa. Y que esté en un grupo no garantiza que esté practicando un programa. Y si tú dentro de tu estructura mental, pero ahora creyendo que porque va a un grupo o creyendo que porque ha dejado de beber, todo va a cambiar, no, se vuelve a repetir la historia. ¿Y por qué se vuelve a repetir la historia? Porque en mi estructura mental todavía no he encontrado una recuperación que me lleve a incrementar mi valor, mi valía. Y no porque el alcohólico esté devaluado, no. Sino porque nos gusta que nos endulcen el oído. Es parte de las características de las personas codependientes. Hacen más caso a los que le dicen que a lo que ven.
Y si algo el alcohólico es maestro, es en hablar. No hace, habla. Y eso le gusta, pareciera ser ecodependiente. Le gusta que le prometan, le gusta que le hablen, le gusta que le endulcen el oído. Y entonces por eso yo les digo, bueno, a ver, si tú crees o tú piensas que es ahí tu camino, adelante. Claro, con el tiempo te das cuenta que no es así. Con el tiempo te percatas o te das cuenta que la manera de beber que tenía un alcohólico activo no era más que el síntoma. De fondo, todo alcohólico sufre de neurosis y que su neurosis son una serie de conflictos de la infancia no resueltos que afectan tu presente. Y el alcohólico es lo que tiene, una serie de conflictos no resueltos de la infancia que le afectan en el presente. Si deja de beber, que deje de beber, está bien, pero que deje de beber no garantiza que esté sobrio. Puede estar abstemio, pero no sobrio. Falta que haya resuelto sus conflictos de la infancia. El programa de Alcohólicos Anónimos, al igual que del ANON, sirve para que erradiques tus síntomas, pero también el programa sirve para que trabajes y cierres esas heridas o esos vacíos que hay en tu espíritu, en tu alma. A veces lo entendemos tarde, a veces lo entendemos cuando vemos que vivimos lo mismo con un alcohólico activo o con un alcohólico abstemio. La clave está en la acción. Una persona sana no promete, solo lo hace. En Al-Anon, las esposas de los alcohólicos saben que esto es un camino de acción, que esto es un camino de actitudes, de cambio de actitudes, no de promesas, no de palabras, es de hechos. Ayer precisamente en mi programa de radio hablaba de un tema que se llama Un viaje a través de los 12 pasos y les hablaba de los 2 pasos para mí más profundos que tiene el programa. No que los demás no lo sean, pero donde se empieza el cambio de personalidad del individuo de manera profunda, que es 6º y 7º paso. Y precisamente hablaba que este paso, en el 7º específicamente, nos pide que pidamos humildemente que se nos eliminase estos defectos. ¿Y qué es humildad? Humildad es una cualidad. ¿Y qué es una cualidad? Una actitud. ¿Cómo lo pido? Con hechos, o sea, pídelo con hechos. Yo a veces a las mujeres les digo, a ver, mujer, entiende, ya deja de hacer caso a lo que te digan y presta más atención a lo que ves. Ya deja de estar prestando atención a lo que te dicen y presta atención más a lo que ves. Él te puede decir infinidad de cosas. Lo más importante es, ¿y tú qué ves? La misma baja autoestima te lleva a que no veas lo que es evidente. Tu misma necesidad, tus mismos vacíos, tus mismas carencias te llevan a vincularte con una persona donde tú le vas a hacer caso a lo que te diga, no a lo que ves. Pero no es porque no lo veas, sino porque no quieres verlo, porque es tanta tu hambre, tanta tu necesidad, que es lo que quieres ver. ¿Qué es lo que quieres ver? No. Hola. Buenos días. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios y a ustedes. Al final, el contagio familiar no es más que el conjunto de una serie de vacíos.
de vacíos. El alcohólico está haciendo su parte, la esposa del alcohólico está haciendo su parte y los hijos también están haciendo su parte. Todos van a tener heridas. No podemos decir que tenemos una vida plena, satisfecha, ni que vas a tener padres amorosos. Eso no existe. Claro que vamos a tener padres con un problema o con otro. Que nuestra vida no puede ser pura luz. No, tampoco. Nuestra vida no puede ser de pura luz. Tiene que haber oscuridad. Gracias a que existe oscuridad, las estrellas pueden brillar. Pero es precisamente todo eso que se vive en un ambiente alcohólico, o el verte vinculado con una pareja alcohólica, o tener el mismo alcoholismo, lo que te puede llevar como catapulta para que llegues a una agrupación como Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Hijos Adultos de Al-Anon o Alatín, y poder despertar eso que está dormido, y que el mismo dolor y sufrimiento de haber crecido en un ambiente en esas condiciones te dio la catapulta para crecer. Y pues es lo que podemos hablar, Gloria, al respecto. No sé, porque dices que tienes muchas preguntas por allá, pues vamos a responderlas. Soy un miembro de Al-Anon Vicencio. Agradezco y felicito al grupo de Luz Oscuridad por su aniversario. De igual manera, mi gratitud para el doctor Escamilla por su exposición. Mi pregunta es: ¿cree usted que los profesionales en el área de la psicología, trabajo social, medicina, psiquiatría y otras especializaciones afines conocen y valoran el trabajo realizado por Al-Anon, ya que esos grupos no son considerados profesionales? Hemos observado en los grupos que algunas personas que llegan al programa son remitidas por estos profesionales, pero también conocemos que algunos guardan celo y no reconocen el trabajo realizado durante más de 60 años. Muchísimas gracias, un abrazo nuevamente para todos. Muy amables. Gracias. Bueno, no creo que todos los profesionales reconozcan el trabajo de Al-Anon. No creo que todos los profesionales de la salud, tanto psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadoras sociales, pedagogos, profesores, directores de escuela, sepan el trabajo importante que tiene Al-Anon. No lo creo. Algunos sí lo sabemos. Creo que todavía hay muchos profesionales que necesitan saber de la existencia de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon. Pero si esto no se ha dado, ha sido por la falta de trabajo en los grupos de pasar el mensaje a universidades, de pasar el mensaje a clínicas, a hospitales, o trabajo directo a profesionales. Si el profesional no lo sabe, es porque mismo Al-Anon no se ha puesto a trabajar, a mandar ese mensaje de información a profesionales. Algunos lo sabemos, pero quien no ha llegado es porque ese es el trabajo de los grupos. Pasar el mensaje, no nada más aquel que sufre porque tenga un familiar alcohólico o porque sufre de alcoholismo, sino también a aquellos profesionales para que sepan que hay un camino, y que este camino es un camino que se encontró entre lo que es la religión y la psicología o la medicina, y que juntos conformaron un programa de 12 pasos. Pero ese es trabajo de ustedes, de los grupos. Que pasen el mensaje. Gracias, doctor Escamilla. Continuamos con otra pregunta. Sí, Échale. doctor. Primero que todo, gracias por tan especial tema que acaba de decir. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las principales actitudes y comportamientos utilizados por el cónyuge no alcohólico y el alcohólico, el cónyuge no alcohólico y el alcohólico que daña más a los hijos? O sea, ¿cuál de los dos? ¿El que bebe o que no bebe?
A ver, no, pero no entendí. Dices, ¿cuál es la principal actitud del cónyuge no alcohólico? ¿Actitud ante qué? El internet o la conexión mala. ¿Me está escuchando, doctor Escamilla, en este momento? Yo sí te estoy escuchando. Bueno, la pregunta es que ¿cuál daña más a los hijos? ¿El que bebe o el que está conviviendo con la persona afectada? Es la pregunta que están ahí haciendo resumida y concreta. Quien convive más con los hijos generalmente es la madre que está con los hijos es quien más daña. Al contrario, los hijos generan de su padre una ilusión, y la ilusión de que algún día su padre les reconozca, los ame. Generalmente es la madre. Doctor Escamilla, tenemos un poquitico de dificultad aquí con el internet, pero le voy a transferir la siguiente pregunta, a ver si mientras se nos organiza un poquito aquí la conexión, nos está siendo muy defectuosa en este instante. Dice, hable desde Nueva York. Yo crecí en un hogar alcohólico. Como hija adulta me veo los mismos compartimientos de papá. No soy alcohólica, pero tengo adicciones a las relaciones con hombres, sexo. Debo ir a grupos de adictas y de afectadas por el alcoholismo. Claro. El que sea, aunque no bebas, pero hayas crecido en un ambiente alcohólico, o aunque no crezcas en un ambiente alcohólico. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo no crecí en un ambiente alcohólico. Yo no. Pero tuve un abuelo alcohólico paterno, un abuelo alcohólico materno, y mis papás, ambos, crecieron en un ambiente de alcoholismo. Y pues, bienvenida a la herencia. Aquí estoy. Claro que necesitas, aunque no bebas, necesitas ayuda. Puedes ir a Al-Anon, puedes ir a Neuróticos Anónimos, a toda agrupación que maneje 12 pasos. En un ambiente de alcoholismo. Y pues, claro que necesitas, aunque no bebas, necesitas ayuda. Puedes ir a Al-Anon, puedes ir a Neuróticos Anónimos. Tenemos problemas con el internet, pero es de allá. Por el sonido, pero ya está mejorando. Nos hemos conectado directamente desde Facebook. Para las personas que de pronto estén escuchando la emisora, de repente se oye un poquito más tarde la respuesta, pero tengan calma, que está muy bueno el tema. Otra pregunta, pero mi pregunta es que los hijos de adictos enfermamos en el crecimiento, o nacemos enfermos, porque los niños se supone que nacemos sanos. Sí, nacemos sanos, pero a través de la experiencia, a través de estar conviviendo, nacemos sanos, pero a través de la experiencia, a través de estar conviviendo, a ver, es que
hay mucha interferencia en su sonido. Doctor Escamilla. Es que escucho música, escucho mi rebote de mi voz y ya no sé si me están escuchando o Se no. escucha, sí, ya estamos aquí tratando de corregir eso. ¿Sí me escuchó la pregunta? A ver, repítemela, porque escucho música, escucho todo. Bajarle total. Ya aquí en cabina ya corrigieron eso. Dice, espérame un segundo. Dice, mi pregunta es que los hijos de adictos enfermamos en el crecimiento, no nacemos enfermos, nacemos sanos o sí, esa es la pregunta. Bueno, genéticamente se ha manejado, aunque no está comprobado al 100%, que genéticamente ya se nace predispuestos al alcoholismo o a la drogadicción. Ajá. Pero también es cierto que a través de lo que se vive en la infancia se activan esos códigos genéticos que desarrollan el problema de alcohol y de drogas. Por ejemplo, yo tengo en mis genes el alcoholismo, porque tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre, sus papás, los dos murieron de alcoholismo. Lo tengo en mis genes. Ahora, falta que en mí esté que desarrolle el alcoholismo. Y no lo desarrollé, pero sí desarrollé una neurosis que tuve que trabajar con ella. Ajá. Pero vuelvo a repetirlo, en los genes está la predisposición, pero en la infancia, a través de lo que se vive y se convive, se desarrolla más aún problemas espirituales que van a desencadenar en alcoholismo, drogadicción, adictos al juego, adictos al sexo, codependencia, dependencias, comedores compulsivos, etcétera, etcétera. Adictos al trabajo. En fin. Gracias, doctor Escamilla. Aquí tenemos otra pregunta. Dime. La pregunta es, doctor Escamilla, ¿qué beneficios trae para la familia cuando al menos uno de los cónyuges o familiar cercano al alcoholismo empieza un programa de recuperación? Bueno, no hay ningún beneficio que empiece el programa. Es beneficio nada más para la persona. Pero si no nada más lo empieza, sino lo termina, lo practica, lo ejerce, pasos, tradiciones, conceptos, que son los tres legados, unidad, servicio y recuperación, que te van a llevar a tener un estilo de vida diferente. Ese estilo de vida diferente sí va a llamar la atención de los otros miembros a grado tal que puedes, a través de tu actitud, preguntarte, ¿y tú cómo le has hecho? Y que te lleven, va bien, que te pidan que los lleves a Al-Anon. No por el simple hecho de que empieces, no. Porque lo que es atractivo en un camino espiritual son los hechos, no las palabras. Dicen aquí en Alcohólicos Anónimos que esto es de atracción, no de promoción. Ni tampoco de inducción, te voy a manipular para llevarte. No. Es de atracción. Cuando vean mi manera de vivir. Y para que yo cambie mi manera de vivir, tengo que practicar esos tres legados. Pero es con hechos, no con palabras, ni manipulando, ni chantajeando, ni amenazando. Listo. Gracias. Aquí al máster nos están enviando, dice, buenos días, reportando sintonía desde Bogotá. Gracias, Gloria, por este tema tan importante. Toca mi alma. Un abrazo y un saludo para el doctor Escamilla. También dicen, buenos días, doctor Escamilla. Quisiera preguntar los tips para manejar la impaciencia. Gracias. Bueno, la impaciencia, igual que cualquier otra emoción que es síntoma de
de crecer en un ambiente alcohólico como es la intolerancia, la irritabilidad, los celos, la preocupación, la autocompasión, el resentimiento. El tip es bien sencillo de decírtelo. Practica un programa de 12 pasos y con los 3 primeros pasos, eso, cuando se trabaja, se disipa. Miren, que les quede muy claro, es un camino espiritual. No quieran curar un cáncer con aspirinas. No. Esto es un cáncer y no se resuelve con tips, ni consejos, ni con una situación. Es un camino, es un proceso lo que te va a llevar a recuperarte, no un suceso, es un proceso. Yo no les puedo engañar y decirte haz esto y con eso se te quita, no. Porque detrás de tu impaciencia, de tu intolerancia, hay algo que se esconde detrás de esa intolerancia. Y eso solamente lo van a conocer a través de un viaje interior que puedes encontrar en un camino de 12 pasos. Entonces yo quiero ser honestos. Tal vez ustedes hubieran querido escuchar, mira, haz esto, mira, haz aquello, mira, es muy sencillo. No, yo les voy a decir con verdad. El haber crecido en un ambiente de alcoholismo o ser un alcohólico neurótico es un cáncer y no se quita con tips, ni con sugerencias, ni con consejos. Es un camino espiritual. Adelante, Gloria. Buenos días, reportando Luz Neri y Carolina desde la vereda La Esmeralda. Un saludo para el doctor Carlos Escamilla. Saludos. También dice señora Gloria, un saludo para el doctor Escamilla de parte de Carmen Morales. Dice, tengo una pregunta, doctor Escamilla. Gracias por su tiempo para este tema tan importante. Mi padre es alcohólico. Creo que desde que tengo uso de razón lo sé, aunque él nunca lo ha aceptado. Tengo casi 30 años y me gusta tomar algunas cervezas o algunos vinos de vez en cuando. Incluso haciendo aseo en casa, prueba que tome un par de cervezas y considero que no soy alcohólica. Sin embargo, algunos días siento que estoy a portas de repetir la historia de mi padre, y no solo en el tema del licor. He tenido relaciones sentimentales tóxicas, ya cuento con un divorcio y he tenido apegos sexuales. Aparte de acudir a un grupo de ayuda internamente, ¿cómo puedo trabajar en ello? ¿Qué lectura puedo recomendarme para iniciar este proceso? Gracias. Mira, lo acabo de mencionar hace un momento. Los que crecemos con padres o que tenemos una ascendencia de abuelos con problemas de alcohol, lo tenemos en nuestros genes. Y tenemos que tener cuidado de no activar esos genes o esa predisposición al alcoholismo. Te voy a decir algo. Y algunos de ustedes ahora ya lo saben. Yo tuve que llegar a un grupo de neuróticos anónimos. Mi problema no era el alcohol, pero sí me di cuenta que hacía lo mismo que los alcohólicos, pero sin alcohol. Por lo que tú me platicas, haces lo mismo que un alcohólico, pero sin alcohol. El problema es que ya empezaste a beber. Y si ya empezaste a beber, algo que mencioné fue
que esta enfermedad es incurable, progresiva y mortal. Entonces, tienes que tener cuidado porque esto es progresivo. ¿Y qué lectura te recomiendo? En Al-Anon y en AA hay infinidad de literatura. Ahí hay juntas de información. Más bien te invito a que vayas a una junta de información de alguna agrupación cerca de tu comunidad. Allá en Bogotá, que sí los hay, porque he ido a Bogotá y he tenido la oportunidad de compartir por allá. Continuamos con otra pregunta. Adelante, Gloria. Pregunta dice lo siguiente: ¿cómo puedo darme de cuenta que estoy afectado o contagiado por la enfermedad del alcoholismo cuando no he convivido con un alcohólico o no tengo familia alcohólica? Gracias, doctor. No entendí la primera parte al principio. Las primeras palabras. Dice, ¿cómo puedo darme de cuenta que estoy afectado o contagiado por la enfermedad del alcoholismo cuando no he convivido con un alcohólico o no tengo familia alcohólica? Bueno, cuando empiezas a tener problemas con tu manera de beber. Cuando tienes problemas en tu manera de beber. Cuando cada vez que bebes empiezas a tener conflictos. Y que puede empezar desde tener problemas con tus relaciones que tienes en el momento de que estás bebiendo, o cuando no puedes detenerte y decir no ante una, dos o la siguiente copa. Cuando no puedes detenerte, tienes ya problemas con tu manera de beber, y cuando esto te está generando conflictos, ahí ya tienes algún problema con tu manera de beber. Otra pregunta dice, si una persona toma siempre que tiene oportunidad, ¿se considera alcohólica o ella tiene que considerarse alcohólica? Bueno. Marina Linarte está haciendo esta pregunta. Pues ella tiene que, la persona es la que se tiene que considerar alcohólica. De hecho, uno de los principales síntomas del alcohólico es negar que es alcohólico. El alcohólico lo primero que dice es que él no es alcohólico, que él va a dejar de beber cuando él lo quiera. Ya cuando dice esa frase, ahí está un alcohólico. Él lo tiene que considerar. Principalmente, él lo tiene que considerar. Pero esa es una persona que mientras no lo reconoce no lo va a poder transformar, y algo que no reconoces no se transforma y entonces se incrementa. Este es progresivo y mortal. También tenemos aquí en el máster algunos audios que nos han enviado con preguntas o comentarios, los vamos a escuchar. Yo hoy quiero darle gracias a mi ser superior por haber colocado en mi camino a Al-Anon. Este programa fue para mí mi salvavidas. Buenos días a la mesa de trabajo. Felicitar a esta hermosa hermandad en su aniversario. Quiero compartir algo de mi experiencia en Al-Anon. Mi nombre es María y pertenezco a Al-Anon. Soy hija de padre alcohólico activo. Mi niñez fue dentro de un hogar disfuncional, viviendo maltrato físico, psicológico, por el alcoholismo de mi padre. Él agredía continuamente a nuestra mamá, lo que hizo que mi vida estuviera llena de muchos miedos y temores. Cuando formé mi propio hogar, pensé que esta situación era parte de mi pasado, que era una página que ya pasaba en mi vida, pero tristemente no fue así. En mi hogar vinieron también los conflictos y los problemas hasta el punto de enfermarme física y psicológicamente. Llegué a Al-Anon esperando encontrar esa varita mágica, pero pues realmente lo que encontré fue una caja de sorpresas. Conocer que el alcoholismo es una enfermedad, conocer que la vida que vivimos
de adultos es debido a ese hogar de alcoholismo que tuvimos. Descubrir también que no somos culpables, simplemente fuimos unas víctimas atrapadas en esa enfermedad. Hoy puedo decirles con papeles médicos en la mano, mi salud está muy bien. Decirles que esa paz también que anhelaba yo tener, la he encontrado en esa hermosa oración de la serenidad. Invitarlos para que se den la oportunidad de conocer esta bella hermandad. Una reunión no es suficiente. Quedarme para conocer esta cantidad de herramientas que tiene es muy importante. Bueno, muchas gracias a la señora Gloria por este programa, gracias al doctor Escamilla por su sabiduría que le ha regalado Dios, y que nuestro poder superior nos siga acompañando. Démonos la oportunidad de transformar nuestra vida a pesar de las dificultades. Muchas gracias. Buen día. Muy buenos días. Es Elizabeth. Yo resido en Tijuana. Soy miembro de la NON e hija adulta de un alcohólico. Él ya falleció hace varios años. Pero yo reconozco, gracias al programa, que estoy muy afectada por ese contagio familiar, ese alcoholismo. A mí el mismo me hizo que no pudiera relacionarme con los demás, el aislarme, el no sentir, el no confiar, el sentirme muy culpable de por qué no tenía una vida buena. Sí la tenía, pero tenía otros problemas fuertes, en este caso depresión. Gracias al programa y el soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior, que para mí ahora es Dios, pues yo lo puedo reconocer, que gracias a los lemas, a trabajar ese primero, segundo y tercer paso, y sobre todo el estar cambiando mis actitudes por un mejor mañana, un vivir el presente. Antes no lo podía vivir, antes siempre estaba con el y si pasa esto, y si no puedo, y si no soy suficiente, y si lo que yo quiero lograr no se hace. Mucho también autosabotaje, en el sentido de que hacía algo y si estaba bien, pues acostumbrada a la incertidumbre y al caos, ¿no? En un lugar contagiado por el alcoholismo, mucha violencia, en este caso, pues en su momento física, ¿no? Mucha provocación por parte de mi familiar no alcohólico. Y pues mi familiar alcohólico, pues es hijo también de un alcohólico, al igual que yo. Y también, pues en este caso violento, también había a veces mucha silencio o indiferencia, y pues yo gracias al programa puedo cambiar esa actitud. Llegué muy resentida con mi familiar no alcohólico de porque ella no me había podido salvar de muchas situaciones que había vivido yo. En este caso, pues algunas de esas eran mucho de abuso, abuso de palabras, abuso de golpes, abuso de otras cosas. Y gracias al programa, gracias a tener esa gratitud por lo que ella me dio, por haberse casado con un alcohólico. Al principio yo decía, ¿por qué se casó con un alcohólico? Pero pues ver que ella se fue criada por hija adulta de un alcohólico, pues la comprendo, aplico el programa, le doy estímulo a través de escucharla, ¿no? Yo gracias al programa también puedo escucharme y escuchar a los demás sin juicios y sin, sobre todo, exigencias. Pues gracias por escucharme y pues bienvenidos. Espero que lo que les comparta les sirva y les dé, y los invito a que conozcan a la NON, que a mí me cambió la vida y me la sigue cambiando solo por hoy y día a día. Gracias. Oye, Gloria. Sí, señor, y estamos escuchando perfectamente, doctor Escamilla. Si ya no hay preguntas, pues entonces ya ahí nos vemos, para que ya escuchen sus comentarios de sus compañeros.
sí, hay otra pregunta muy importante. Dice, soy hija de un padre, un hermano alcohólico. Elegí como esposo a un hombre que antes de casarme se drogaba y tomaba, pero yo no lo conocí en ese estado. Y era muy buena persona, pero al casarme dio un giro en maltrato para mí y de total indiferencia sexual y un comportamiento narcisista. ¿A dónde debo ir y qué puedo hacer? ¿Cuál sería ese problema o enfermedad? Yo creo que estas preguntas ya las ha ido respondiendo el doctor Escamilla. De verdad que muchas gracias para usted. Si quiere regalarnos, aquí hay otra pregunta que le va a hacer la persona que está aquí conmigo en el... Adelante. ¿Cómo se contagia la familia de la enfermedad del alcoholismo? A través de las actitudes. No es una enseñanza explícita como se contagian los familiares de los alcohólicos, no. Es a través de las actitudes, a través de las creencias que se tienen sobre lo que es la familia, a través de las creencias y los dogmas que se tienen religiosos y que el colectivo también te enseña, y que te das cuenta que nada tiene que ver lo que aprendes afuera con lo que tienes en casa. Las actitudes de los miembros de la casa es lo que enferman al individuo, y los estados emocionales que van deformando una percepción de la realidad es lo que te va enfermando. Hay otra pregunta, dice, si mi hijo adicto ya es un problema en casa y no quiere ir a hacer su vida, ¿debo correrlo? ¿Qué edad tiene el bebé? No mencionan aquí la edad del bebé, pero supongo que ya es grandecito. Si ya está bastante grandecito, yo no sé qué hace. Ese es el problema de los familiares de los alcohólicos. O sea, somos codependientes y nunca nos damos cuenta en qué momento ya pasó el tiempo. Si esta persona es mayor de edad y quiere seguir bebiendo o consumiendo, que invítalo a que vaya a hacer su vida a otro lado. Y con lo que tú sientes, ponte a trabajar yendo a una agrupación. Gracias, doctor Escamilla. Ya aquí hay bastante preguntas, pero están como repetidas. Ya usted las ha dado por la respuesta. Agradecerle muchísimo. En este momento hay de muchísimos lugares la gente reportando sintonía también aquí en la emisora. Dice, buenos días, doctor Escamilla. Una pregunta, ¿los hijos que crecen con un alcohólico entran en depresión o hacen cosas incoherentes? Claro, es parte de la sintomatología. Estados depresivos, crisis de ansiedad, timidez extrema, sudoraciones, cuando son niños, enuresis nocturna, encopresis, problemas de lenguaje, problemas de comunicación, introversión. Claro, todo eso aparece dentro de lo que es un ambiente donde hay violencia. Decía el doctor John Bradshaw, un testigo de la agresión es una víctima de la misma. Aunque los niños no sean golpeados, pero ver golpes entre los padres, eso produce una violencia. Es violencia hacia los hijos, porque son testigos de la agresión. Otra pregunta, dice, ¿por qué yo también como el alcohólico deseo dejar mi neurosis y no lo logro? Porque no se cura con aspirinas. Tienes que tener un trabajo, un camino espiritual. Y puedes ir a Al-Anon, si eres familiar de un alcohólico, puedes ir a Neuróticos Anónimos o a Hijos Adultos del Al-Anon. Cualquier agrupación con quien te sientas identificado de 12 pasos es un muy buen camino para que trabajes tu neurosis.
doctor Escamilla, también hay otra pregunta. ¿Qué es la mitomanía? ¿Por qué me afecta tanto las mentiras de mi familiar si sabe que me hacen daño? Te afectan las mentiras porque eres muy controladora y que tú no puedas controlar porque te mienten, eso es lo que te angustia. Porque en última instancia, el que miente es el que se autoengaña. Pero una persona que quiere controlar, que quiere someter, que le mientan, es quitarle el control de los demás. Por eso te pones muy mal que te mientan, porque no puedes controlar a las personas. Y como tal la respuesta de la mitomanía, o sea... ¿Qué es la mitomanía? La mitomanía es un problema, es un trastorno donde la persona miente cuando no hay necesidad de mentir. Miente hasta cuando no hay necesidad de mentir, miente constantemente. Cuando no hay necesidad de mentir. Eso es con un objetivo, crear un mundo ilusorio para no sentir dolor. Pero bueno, esa es parte de una enfermedad que también se llama neurosis. Doctor Escamilla, muchas gracias. Aquí voy a permitirles a las personas que están que se despidan de usted. Me imagino de aquí hay otras cositas que leer y que quieren compartir con el público. Agradecerle a toda la gente que estuvo conectada a través de Facebook, a través de esta señal 88.8 de Acacias Meta. Mil bendiciones, doctor Escamilla. Le doy paso entonces aquí a ellas para que le compartan y vayan despidiendo. Claro que sí. Solamente me queda gratitud por ese maravilloso tema. Dios permita que haya otra oportunidad de volver a tener otro encuentro, otro tema con usted, doctor. Mil gracias. El ser superior lo bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Se los agradezco, muchas gracias. Doctor José Carlos Escamilla, muchas gracias por compartir de este momento, de este día, sus enseñanzas. Tengo la certeza que nos van a ayudar muchísimo para seguir continuando nuestro programa de recuperación, y es una oportunidad para que muchos hayan podido aclarar también sus dudas. Claro. Que ese poder superior lo siga bendiciendo, dando mucha sabiduría y lo guarde y lo proteja. Gracias. Mil bendiciones. Muchas gracias, te lo agradezco, bendiciones.